El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Si amamos a Dios, nos vamos a mover en compasión ante cualquier tipo de sufrimiento que padezca el prójimo y vamos a desear aliviárselo. Vamos a desear hacer por el otro. A esto nos invita Jesús, pues el amor a Dios hay que demostrarlo con hechos. Las palabras no bastan. Por lo tanto, hacer es un llamado constante que nos hace Jesús, es un imperativo. Y los evangelios están llenos de referencias a esta obligación. Por ejemplo, en Lucas dirá, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hacer es también la respuesta cristiana a la pregunta por la felicidad eterna. En una ocasión, nos dice Marcos, uno le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le responde, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Por tanto, si queremos ser eternamente felices, tenemos que hacer bien al otro y evitar todo aquello que lo dañe. La necesidad de hacer queda confirmada en uno de los últimos deseos de Jesús, cuando después de la resurrección se encuentra en el lago de Galilea con algunos de los suyos, y en esa ocasión 3 veces le va a preguntar a Pedro si lo quiere. Ante las respuestas afirmativas de Pedro, Jesús le va a decir, si en verdad me quieres, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, si realmente me quieres, demuéstralo y preocúpate de los míos. Si en verdad me quieres, hazte cargo de mi iglesia, hazte cargo de mis ovejas. Por tanto, si nos consideramos amigos suyos y si lo queremos y queremos seguirlo, tenemos que buscar hacer lo que Él quiere. Dice en Juan, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, dice Lucas, digan, somos siervos inútiles, hicimos lo que debíamos hacer. Amar al prójimo y hacerle el bien debe ser nuestro modo natural de proceder, aun cuando hacerlo complique nuestras vidas y aunque el prójimo sea nuestro enemigo. Dirá Jesús en Lucas, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Lo que hagamos aquí y ahora es lo que definirá nuestra próxima vida, pues es lo que contará. Y lo que contará será lo que hayamos hecho por el prójimo. En Mateo nos dice, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Pues cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Y Pablo nos confirma lo mismo diciendo que Dios dará a cada cual según sus obras. Si definimos nuestra próxima vida en lo que hacemos en esta, finalmente no importará a qué nos hayamos dedicado en la vida, ni siquiera lo que hayamos dicho. Ante la pregunta de si los pecadores y las prostitutas se salvan, Jesús responde, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Al segundo le dijo lo mismo.
Y el segundo respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? En verdad les digo, dice el Señor, que los publicanos, los pecadores y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Se podría decir lo mismo de aquellos que se declaran ateos, agnósticos o de otras creencias. Sin importar lo que digan, ni siquiera lo que piensen, si ellos hacen lo que Dios quiere, entonces están de su lado, incluso aunque no lo sepan, y seguramente al final de sus vidas se encontrarán con Él. En conclusión, no basta saber, hablar y decir y retransmitir lo que hemos oído y aprendido del Señor. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que poner manos a la obra. Y nos lo dice Él mismo al final del Sermón del Monte. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Entonces el llamado es claro. Hay que poner en práctica lo que nos enseña. Y como nos dice Pablo, hermanos, no se cansen de hacer el bien.